por El Mostrador Radio. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Es momento de avanzar en tu carrera. Estudia un posgrado de la Universidad Central. Nuestros programas de magíster te permitirán obtener certificaciones intermedias de 3 diplomados, todo en 1 año y medio. Atrévete a dar este gran paso de perfeccionamiento con la formación de académicos de excelencia e infraestructura de primer nivel. Visítanos en nuestra página web posgradosucen.cl. Postula ahora. Inicio de clases en abril. Posgrado Sucen Admisión 2023. Para los que buscan avanzar. En El Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler. La conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues les había dicho entonces, hoy comienzan, hoy asumen los consejeros electos el pasado 7 de mayo, comienza este nuevo proceso, este proceso que algunos señalan, entre otros el propio presidente de alguna manera lo señaló, ¿no? Dijo que no veía espacio para un tercer intento para tener una nueva constitución. Por lo tanto, están todos los ojos puestos acá en un evento que, por cierto, reviste muchas preguntas, muchas dudas también, porque hay una correlación de fuerzas distinta a lo que fue la convención. Hoy día la hora de la verdad la tiene la derecha por la mayor cantidad de escaños que tiene en este Consejo. Bien, de todo esto y más queremos conversar con nuestra siguiente invitada. Ella es doctora en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, es docente en Derecho Constitucional en distintas universidades. Además, ella es integrante de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y del Comité Editorial de la Revista de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca. Carmen Luz, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Nina, por la invitación también. En un día tan importante. Sí, pues. A ver, quiero preguntarte, ¿cómo ves este comienzo, ¿no es cierto? Este segundo intento, quizás el último, dicen algunos, de escribir una nueva constitución. ¿Cómo crees tú que parte este Consejo hoy? Bien, es un momento muy trascendente porque en este proceso, que es muy diferente al anterior, ¿verdad? Donde estos señores que han sido elegidos por nosotros se van a encontrar, no van a partir de una hoja cero, de una hoja en blanco. Por lo tanto, esa discusión sobra de alguna manera, a diferencia del momento anterior en que sí estuvimos dándole mucha vuelta, ¿verdad? Si se podía partir o no de una hoja en blanco. Hoy día ellos van a recibir un anteproyecto, ¿verdad?, que ha sido redactado, ha sido realizado previamente por un comité de expertos, ¿verdad? Son 24 personas elegidas básicamente por el Poder Legislativo, ¿verdad?, por el Senado y por la Cámara de Diputados, que han tenido la misión desde el mes de marzo del presente año hasta ahora para poder redactar este anteproyecto que se le va a entregar finalmente a estos comisionados. Ya, entonces quiero preguntarte varias cosas a partir de aquí. Sí. No son pocos los que han señalado que el anteproyecto de la Comisión de Expertos dejó la vara muy alta para el Consejo Constitucional, pero sabemos que este anteproyecto es simplemente un borrador. Y quiero que me expliques ahí cuál es el alcance, porque más allá que se le puede meter mano, obviamente, hay 12 bordes constitucionales que respetar. Entonces, así es. A ver, ayúdanos a entender ¿cómo va a producirse este traspasije, ¿no?, de una comisión de expertos que manda este anteproyecto a este Consejo Constitucional? Bueno, este borrador que ha sido realizado en estos meses, también en meses muy acotados, ¿no? Eso es importante que la ciudadanía lo entienda. Estamos viviendo un proceso probablemente que se ignora mucho más que el anterior. Hay una etapa que se desconoce, que es esta etapa previa, donde ya hay personas que han estado trabajando en este borrador, trabajando para todos nosotros, ¿verdad?, haciendo, imaginamos, el mejor esfuerzo, y entregan este borrador. Hay también otro grupo de personas
que es el Comité Técnico de Admisibilidad, que justamente su misión es resguardar eso que tú has referido, que son los llamados 12 bordes constitucionales, que han quedado reflejados hoy día en la Constitución en un artículo determinado, donde son 12 aspectos los cuales no se puede de alguna manera entrar o alterar, ¿ya? Y ellos son los guardianes de alguna manera, estas personas, ¿verdad? Que son 14 individuos, también elegidos por el Congreso. Ellos van a tener la misión de respetar y custodiar estos 12 bordes, ¿ya? Por otro lado. Entonces ahora, a partir de ahora, son estas personas elegidas por nosotros, que son 50 individuos, ¿verdad? Siguiendo de alguna manera las reglas senatoriales. Lo que también es importante, Mirna, porque eso, a diferencia del proceso anterior, tiene una base territorial parecida a la manera en cuanto elegimos senadores. Y eso ha permitido también que probablemente partidos que no iban a tener demasiada presencia hayan podido postular más candidatos o tener algún grado de participación mayor, ¿ya? Entonces hoy día eso también hace variar la participación de estas personas. En materia de equidad de género, que es un aspecto que a todas nosotras nos interesa mucho, afortunadamente se ha tratado de mantener este principio, ha sobrevivido, digamos, al proceso constituyente 1, fracasado en septiembre del año pasado. ¿Ya? Hoy día se sigue esa regla también para estos 3 órganos, es decir, para el Comité Técnico de Admisibilidad, el que tiene que cuidar los bordes, para la Comisión de Expertos, que ya ha tenido su trabajo, digamos, de preparar este anteproyecto, y finalmente también para estos 50 personas en los que hemos elegido. Carmen Luz, pero para que las personas que nos están viendo hasta ahora todos entendamos de qué hablamos cuando hablamos de estos 12 bordes que tienen rango constitucional. Y para poner un ejemplo súper más, digamos, que le llega más a las personas, que dentro de estos 12 bordes está el que Chile se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Entonces, significa, o sea, cuando tiene rango constitucional significa que no es como ni por mayoría ni por capacidad de veto, esto no lo puede cambiar el Consejo. Así es. Es así. De hecho, ha quedado reflejado ya en el anteproyecto. Hay una norma en concreto que se refiere, ¿no es cierto?, a este principio, que es el Estado social y democrático. Pero ¿dónde sí puede meterle mano el Consejo a este borrador? Y en qué medida el hecho de que el Consejo esté súper descompensado, porque en el fondo, igual se dio vuelta. La vez anterior estaba cargado totalmente hacia la izquierda, hoy, y hacia los independientes, pero también proclives a la izquierda, y hoy está totalmente cargado hacia la derecha, entre los cuales hay 33 escaños de 50. O sea, ellos tienen un poder de veto muy importante. Entonces, ¿en qué medida ese sector podría efectivamente hacer las transformaciones que para ese sector son importantes? La verdad es que no quiero decir que no haya ningún espacio. De hecho, es sorprendente cómo en el trabajo previo que ha hecho esta comisión de expertos, ellos han sido capaces de ponerse de acuerdo en temas mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que lo que ellos están sugiriendo es un borrador, efectivamente, no tan acotado, que está escrito por abogados, eso se nota al leerlo, pero efectivamente es una pauta para poder empezar a dialogar, ¿ya? Yo creo que esa es la señal. Y yo espero que ahora, ¿no es cierto?, se abra realmente una discusión teniendo en cuenta esos 12 bordes dentro de los cuales no podremos ni alterarlos ni pasar sobre ellos, ¿ya? Y eso es lo que va a cuidar hoy día este Comité Técnico de Admisibilidad, sobre el cual tampoco sabemos de qué manera va a actuar, ¿ya? En otros países, por ejemplo, para que la gente entienda, cuando se han operado este tipo de procedimientos, en vez de Comité Técnico de Admisibilidad, ha sido directamente el Tribunal Constitucional, en algunos países, el que ha hecho esta tarea, ¿ya? En este modelo no quedó así, imagino, porque ha habido siempre una cierta complejidad en las relaciones, ¿verdad?, entre el Congreso Nacional, que intervino directamente en la generación de este diseño, y el propio TC, ¿ya? Yo creo que esa ha sido la razón. De acuerdo, pero para la derecha, y lo han manifestado en distintas entrevistas sus representantes, digamos, es súper importante. Hay 2 temas que son muy clave, sobre todo para los republicanos. Una, el derecho a la vida del que está por nacer, que en la actual Constitución se establece el derecho a la vida y queda a ley el derecho a la vida, pero lo dice la Constitución, acá quedó solo el derecho a la vida, respetar el derecho a la vida, por cierto. Y el segundo tema neurálgico para la derecha, y esto es transversal, es
el derecho a elegir en salud entre un sistema privado y un sistema público. Entonces, esos dos aspectos, bueno, ¿hay mayoría, digamos, suficiente para poder instalarlo? A ver, eso me ha quedado como un borde, el derecho a la vida del que está por nacer. Y eso es muy relevante porque, al parecer, eso fue parte, digamos, de la negociación previa que hubo al interior del Congreso, ¿ya? Si tú lees los bordes, por ejemplo, ha quedado claro también respecto en materia indígena que no vamos a abrir, al parecer, la puerta respecto de una declaración de plurinacionalidad. No, para nada. Sin claro. perjuicio de que eso se puede hacer por vía legislativa, a lo mejor hay otras fórmulas, ¿ya? Pero la Constitución no sería a lo menos un tema constitucional. Pero sí, por ejemplo, respecto a la vida, no hay un borde, no ha quedado como un borde. Y como no ha quedado como un borde, de alguna manera hoy día se refleja, si tú lees el anteproyecto, se refleja el derecho a la vida, punto. ¿Ya? Lo que significa que tampoco, en el parecer de esta comisión técnica, es un tema que deba quedar reducido a nivel constitucional. ¿Ya? Ya, por lo tanto, pero eso podría cambiar, pero eso sí podría claro, cambiar, ¿verdad? Pero no sería indiscutible, a eso voy. Es decir, es perfectamente posible que se pueda discutir este tema y abrir una discusión al respecto. ¿Ya? De acuerdo, se abre la discusión, pero como te digo, si la derecha tiene mayoría, puede lograr que quede en el texto constitucional el tema del derecho a la vida del que está por nacer. Sí, es así, ¿no? Y en esto podría tener incidencia, por ejemplo, la voz de quienes integran hoy día el comité técnico, la admisibilidad, el comité de expertos, ¿ya? La voz del comité de expertos, tienes razón. Sí, ya. Porque los expertos son los que precisamente, pudiendo haber dejado este párrafo tal cual, lo han acotado solamente al derecho a la vida. Sí. Ya. Entonces, yo creo que aquí, si bien ellos no van a poder votar, no van a tener derecho a voto, porque ahora, a partir de ahora, ya pierden ese derecho a voto. Ellos ya tuvieron la oportunidad de reflejar sus ideas en este borrador. Sin embargo, van a poder estar presentes en las sesiones y van a poder usar su derecho a participar y probablemente a conmover o a propiciar una discusión en un tono más elevado o más académico. Carmen Luz, sí, que es lo que pero para poder poder cerrar este punto del derecho a la vida del que está por nacer, ¿es relevante que ese aspecto no esté o esté en la Constitución? Porque para los sectores pro vida, por ejemplo, les parece absolutamente relevante. Y te lo planteo por lo siguiente, porque, por ejemplo, Carlos Peña dice, no es relevante porque en Chile se pudo legislar en una ley de aborto 3 causales, teniendo la actual Constitución el aspecto de que la ley protegerá el derecho a la vida del que está por nacer. Entonces te pregunto, ¿es relevante para ti o no que quede planteado aquello en el cuerpo constitucional? Para nada, no es relevante. No es relevante. Es decir, este tema además debería quedar, yo creo que es una excelente oportunidad para una discusión de fondo, que no la hemos tenido. Como sociedad es bueno que la tengamos. Y además esto puede quedar reducido a nivel legislativo, no es necesario que quede plasmado en la Constitución, porque esto siempre va a generar una diferencia. A mí me parece que es equivalente a la diferencia que puede generar el hablar de un Estado plurinacional, ¿ya? Siendo que son dos temas muy diferentes, pero son controvertidos, dividen a la población. Tuviste lo que pasó cada vez que discutimos esto o que han llegado estos temas al Tribunal Constitucional, vía píldora el día después, vía la decisión propia del aborto. Siempre son temas que nos dividen, pero que a mi juicio no tendrían ninguna necesidad de estar reflejado en el texto constitucional. De acuerdo, pero si queda reflejado, ¿esto podría abrir la puerta para que se considerara inconstitucional la ley de aborto en 3 causales? Para nada, en absoluto. Ya, pasemos al tema del derecho al derecho a elegir en salud. Quiero saber por qué se decidió, por qué se logra este acuerdo entre todas las partes de los expertos para dejar fuera ese aspecto que la derecha, insisto, quiere instalar en en el nuevo texto constitucional. A mí me parece que es una de las cosas más controvertidas que vienen dentro del borrador, ¿ya? Incluso me parece a mí que ha quedado un poquito más cargado hacia la derecha, más que la Constitución actual incluso. ¿Por qué? Desconozco, probablemente tiene que ver con la configuración de este grupo de expertos, con las ideas que aquí se están plasmando, probablemente también con una idea de ir dando pistas en algún sentido y luego
¿verdad? Permitiendo la discusión en otros. ¿Ya? Yo creo que es un tema de redacción importante que debe ser revisado y probablemente donde le van a hincar el diente, perdón, la expresión coloquial, ¿verdad? Estas personas que nosotros hemos elegido para esta tarea. Eso es Pero no entiendo. neurálgico. Pero Carmen Luz, lo que no estoy entendiendo, porque como no quedó plasmado el derecho a elegir en salud, ¿qué dices tú que es complejo de lo que quedó efectivamente plasmado en el borrador? Porque la redacción podría indicar, ¿no es cierto?, que no queda tan claro si realmente tenemos el derecho a elegir o no lo tenemos, ¿verdad? Los que vamos a elegir un determinado, ¿realmente queda claro que vamos a escoger un sistema de salud o con nuestro dinero vamos a poder apoyar el otro sistema de salud, el sistema público? Eso es lo que nos queda claro. Y eso, esa falta de redacción. Y esa falta de claridad podría abrir espacio, dices tú, para que se instalara este derecho a elegir, teniendo nuevamente el sector que quiere instalar este aspecto esencial para ellos, mayoría suficiente en el Consejo. Bueno, ahí tenemos una situación que es muy delicada y en la que yo te insisto habría que esperar a ver cuál va a ser la discusión al respecto, pero es un tema muy sensible. Pensemos que además estamos viviendo un momento complejo en tema de ISAPRES, ¿verdad? Que hay una reforma incluso constitucional planteada en ese sentido y en lo que se ha avanzado muy poco. Entonces yo creo que esto va a ser uno de los temas más neurálgicos. Va a ser neurálgico. ¿Qué te parece a ti lo que dijo el consejero socialista Miguel Ditín, que dijo que este anteproyecto tiene mucho de Sancho Panza, poco de Don Quijote, es un texto correcto, aceptable, pero muy parco en el lenguaje, muy obvio y que tiene poco espíritu? ¿Qué te parece? Bueno, interesante lo del ITIN, ¿ya? Porque efectivamente este es un proceso bastante menos colorido, vamos a decir, bastante menos, pareciera que hay menos poesía, menos pasión también, probablemente porque quienes lo han redactado, este borrador, son personas que vienen del mundo fundamentalmente político, ¿ya? Si bien hay destacados académicos, que era el espíritu de alguna manera inicial, yo no digo que la gente que está ahí no toda sepa de derecho constitucional, hay muchos que lo saben, hay gente muy experta de uno y otro lado, te puedo nombrar a Verónica Undurraga o a Sebastián Soto, hay gente, profesores conocidos y que tienen un involucramiento con el derecho constitucional hace mucho tiempo. Sin embargo, la mayoría de la gente obedece a patrones más bien políticos, es decir, mi pregunta es si una vez que son nombrados, ellos han olvidado la mano que los ha nombrado allí. Ya, ellos obedecen una casa política habitualmente. Entonces, ese deseo de la ciudadanía aparentemente expresado después de la experiencia 1, respecto de que queremos gente más experta, también se trasunta, ¿verdad?, en normas que ya te digo, se nota que son redactadas por abogados, aquí hay poca pasión, hay un lenguaje también que obedece a nuestra manera de entender las cosas, que yo creo que ha sido bastante estricto, ¿ya? Y en ese ser estricto yo creo que obedece a tratar de dejar una puerta abierta también al trabajo, a la tarea que van a llegar a realizar a partir de hoy día, ¿verdad? Las personas que hemos escogido. Ahora, pero, sí, pero sí, mira. Esa pasión. Yo claro. Siento que esa pasión que tuvimos, ese momento constitucional, si tú me apuras, que vivimos en la primera etapa, probablemente no lo estamos viviendo, ¿ya? Correcto, pero para efecto, claro, pero para efecto de lograr el objetivo de sacar adelante este nuevo intento constitucional, ¿dónde está puesto, dirías tú, el principal desafío entre los que forman parte de este consejo? ¿En el Partido Republicano? O sea, ¿son ellos los que tienen la llave para sacar adelante o no este proyecto? Bueno, si tú me hablas de quórums y de porcentaje, efectivamente se abre una luz de alerta. Hemos escuchado también la voz de quienes dirigen los partidos y eso nos parece peligroso porque podríamos entrar en una lógica parecida a la del proceso 1. ¿Y entonces qué? ¿Nos volveríamos a quedar con la Constitución de 1980? Entonces, yo creo que aquí hay que ser muy delicados, haber aprendido de la experiencia número 1. No podemos farrearnos una segunda oportunidad que, insisto, Litín no tiene, lleva razón, no es un proceso tan apasionante como el primero. No tenemos la misma esperanza. Probablemente tenemos una cierta desazón en el cuerpo, nos parece que es un proceso un poquito más articulado, pero claramente esa articulación o esa preparación previa
obedece a circunstancias que ocurrieron durante la experiencia 1, de las que también tenemos que hacernos cargo. Pero absolutamente. Y uno quisiera, ¿verdad?, que también en algún minuto se produjera esta pasión que necesitamos también para que el momento constituyente nos involucre como parte de la sociedad. Ya, y si este proceso, o sea, yo quiero pensar positivo, ¿no es cierto? No quiero partir echándole mala onda, tirándole mala onda al Consejo Constitucional, pero en definitiva, si este proceso no logra generar lo que logró efectivamente el comité de expertos, ¿no? De ponerse de acuerdo, de consensuar, de establecer de que este no es mi constitución de los sueños, como decía muy bien, ¿no es cierto?, Verónica Undurraga, sino que esta es la constitución que todos podemos acordar, que nos hace a todos, ¿no es cierto?, más o menos sentido. Yo te pregunto, si este proceso fracasa, ¿qué se viene para Chile y su constitución? Porque nos quedamos con la constitución del 80, que carece de legitimidad. Ojo, este es un aspecto, perdón que te planteé este punto solamente, que es compartido desde el Partido Comunista hasta la UDI. No así los republicanos. Los republicanos consideran que esta constitución actual, de hecho lo dijo su propio presidente, si lo hacen elegir se queda con la actual. Pero ¿qué pasa si esto fracasa? Yo no quisiera que estuviéramos en esa tesitura, porque evidentemente es un problema que de mi punto de vista no queda tan resuelto en la Constitución actual, ¿ya? Y la pregunta también es si podríamos bancarnos una Constitución a la cual también de alguna forma ha ido quedando deslegitimada, ¿ya? Lo que nos conduce a estar aquí y ahora en este proceso número 2 tiene que ver, ¿verdad?, con la pérdida de creencia también en que esta constitución es la que queremos seguir adelante. Es decir, aquí hay mucha gente que incluso está dispuesta a cambiar de constitución, aunque sea en lo formal, fíjate lo que te digo, aunque sea en lo formal. Si bien el contenido quizás no te satisfaga al 100% o no sea satisfactorio para todos los ciudadanos en un 100%. Pero, entonces, Carmen Luz, pero sí. ¿Cómo ves tú porque ya bien, está bien, las encuestas siguen, afortunadamente dice uno, ¿no es cierto?, mostrando una ciudadanía que en su mayoría, digamos, o en un porcentaje más bien importante, o sea, sigue creyendo que es necesaria una nueva constitución, pero uno va notando ya el desgaste, se dio, ¿no es cierto?, para el 7 de mayo, más allá de que por voto obligatorio todo el mundo tuviera que ir a votar, pero no hay, como lo que tú dices, no se perdió esa mística que fue tan importante para el plebiscito del 2020. Excepto voto voluntario en todo caso, pero independiente de aquello, recordemos lo que pasó, 80-20 con sectores de derecha que votaron por cambiar la Constitución. Entonces, ¿te preocupa que este proceso pueda efectivamente ir generando más y más desafección de la ciudadanía respecto de una nueva Constitución? Ciertamente, yo creo que también tiene que ver, Mirna, con el derecho al acceso a la información. Es un derecho que, bueno, los periodistas juegan un papel fundamental. Que estemos reunidos esta mañana y pudiendo aclarar dudas legítimas que puedan tener los ciudadanos es fundamental. Me parece que este proceso, si ha tenido algún defecto, es ser excesivamente pauteados del poder político, y también no haber considerado esa etapa necesaria, indispensable, que consiste en dar a conocer realmente las etapas de este proceso. Yo creo que hay mucha gente que desconoce que hay 3 órganos y cuáles son las funciones que van a tener estos órganos. Cuando yo conozco lo que ocurre, cuando yo me involucro también en esto, puedo tomar sin duda una mejor decisión. Eso también hay que hacerse cargo, y es algo que no ha estado lamentablemente muy presente en esta segunda etapa, probablemente por desgaste, por la apatía, porque los temas en los que hoy están, hay gente que dice, bueno, estamos preocupados de la economía, estamos preocupados de la inflación, de otros temas, de la seguridad pública, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es un tema es un tema de muy larga data para el Estado de Chile, sociológicamente hablando, por lo tanto, también es necesario buscar una salida. Ya, pero ¿tú qué le dirías a las personas? Suponte tú, gente que dice que en realidad a mí no me afecta que tenga o no una nueva constitución, porque al final del día tengo que seguir trabajando, tengo que seguir levantándome temprano, que es una frase, ¿no?, que uno siempre escucha, ¿no? Cuando dicen las personas, no soy político porque yo tengo que trabajar y levantarme todos los días. Entonces, como que en el fondo, dando cuenta de que esa realidad, en este caso la nueva constitución, no le toca en su vida diaria. ¿Qué le respondes tú a ese tipo de personas que piensa de esa manera? Yo le diría que efectivamente la constitución no es la llave de los sueños, no vamos a solucionar gran parte de nuestra vida solo por el hecho de tener una constitución.
pero también los pueblos necesitan muchas veces dar vuelta una página. Y yo creo que esto también es un cierre a un proceso duro, difícil, que vivimos durante más de 40 años, donde vivimos con una constitución que fue ilegítima en su origen. Probablemente eso nos ha pasado otras veces en nuestra historia constitucional anterior, pero hoy día estamos en un grado de madurez que yo creo que los pueblos también necesitan nuevos espacios, una constitución que también nos hable en un lenguaje mucho más actual. Y ese propósito también en lo formal es necesario, es decir, cambiar la hoja de ruta y abrir un momento diferente. Y si tuviéramos que pensar que, por ejemplo, el que se considere que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que desde mi punto de vista es la piedra angular de todo el proceso constituyente después del acuerdo por la paz, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué medida que una nueva constitución establezca que Chile es un Estado social y democrático de derecho, eso finalmente tiene un efecto en mi vida, en la vida de cada uno de los ciudadanos de este país? Bueno, el que reconozcamos por fin que este es un Estado social y democrático cambia también muchos aspectos que tienen que ver con derechos fundamentales. Si tú te fijas en este borrador, hay algo que sorprende. Por primera vez tendríamos la inclusión del derecho a la vivienda digna, ¿ya? Yeah. Eso es un elemento interesante. El derecho al acceso al agua potable, que es un derecho reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Sin perjuicio de que hay muchos otros derechos que están reconocidos en tratados y convenciones internacionales y que a veces no es necesario que se planteen en la Constitución. Es decir, los derechos del niño, niña y adolescente, el derecho de la mujer a vivir en un mundo sin violencia, por vía de los tratados internacionales también están reconocidos y hace mucho tiempo. Otra cosa es que el Estado de Chile en algunas ocasiones lo haya olvidado o no los haya invocado en algunos procesos jurisdiccionales. Pero eso lo tenemos y de alguna manera que lo diga la Constitución representa un avance y un avance positivo para nuestra vida y el de las futuras generaciones, entendiendo que todo es perfectible. Carmen Luz, fíjate que respecto del derecho a elegir, que se ha planteado, insisto, como un tema tan angular para la derecha y que yo conversaba el otro día con Jorge Correa Sutil, el abogado constitucionalista, que decía que él lo veía como una obsesión de la derecha finalmente a dejar plasmado algo que para la derecha, que él dice no tiene ninguna importancia desde el punto de vista constitucional, el que eso quede plasmado. Para él más bien responde a un deseo de la derecha de dejar establecido una suerte de programa de gobierno que haga que, decía él, y con esto cierro, que si viene un gobierno de un signo distinto a la derecha, esto no puede ser cambiado. Entonces yo te pregunto cómo se ve esto, cómo se plantea el tema del derecho a elegir en constituciones importantes que son referentes en el mundo para poder mirar y observar. Bueno, el derecho a elegir los sistemas de salud, me preguntas tú, ¿verdad? Por ejemplo, en el sistema de salud o en el sistema de o en el derecho a elegir en la educación de los hijos, ¿no? De los padres y madres, ¿no? A elegir la educación de los hijos. Sí. Yo creo que también este país ha vivido en un marco donde, justamente el marco que le da la Constitución, donde hay muchos aspectos que solamente estaban radicados en el Estado antes de la Constitución del 80. Hablemos de salud, hablemos de educación, hablemos de pensiones, ¿ya? Eso para la gente que es más antigua, ¿verdad?, es capaz de hacer esa correlación. Sin embargo, para generaciones más jóvenes que solo han conocido esto, les parece muy natural que el Estado haya dejado espacio para que existan universidades privadas, para que exista un sistema privado de salud, que exista un sistema privado que administre las pensiones. Eso es una novedad para esas generaciones, ¿ya? Y nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en un contexto donde eso es absolutamente normalizado, ¿ya? Entonces, en ese contexto es muy difícil deshacer hacia atrás. Hay sociedades en que justamente se vive al revés, ¿verdad? Las sociedades europeas, por ejemplo, que vivieron otro momento, vivieron ellos un momento donde ciertamente el acento estaba puesto en el rol del Estado, ¿verdad? Lo que se llegó a llamar el estado de bienestar, y que paulatinamente pasó a degenerar en un estado de malestar, porque efectivamente todos esos beneficios, fíjate lo difícil que ha sido para mandatarios franceses, por ejemplo, socialistas, de tener que anunciar una reducción de pensiones en algún minuto. ¿Qué ocurrió?
Es decir, ellos han vivido el momento inverso, tener que ir hacia atrás recortando beneficios sociales. No sé qué es más difícil, Mirna. Sí. Si ir en esa línea, probablemente es más duro perder lo que se tiene, a ir progresivamente avanzando en una línea donde se pretende ganar, ¿no es cierto?, ciertos derechos que hoy día no existen o son absolutamente esquilmados en nuestra situación. Sí, no, solo para cerrarte el punto ahí, lo que es, ¿no es cierto?, la Constitución alemana respecto de el derecho a elegir, porque solo establece el derecho a elegir en educación, tomando en cuenta que la mayor parte de las personas en Alemania, de los niños, niñas y adolescentes, va a colegios públicos, pero establece el derecho a elegir la educación de los padres respecto de si lo quieren mandar a un colegio público o privado, pero dice que estos colegios privados no podrán discriminar a los padres y madres por, en el fondo, por su capacidad económica, ¿no? Entonces ahí hay un tema que, bueno, podemos conversar que probablemente, Carmen Luz, contigo en otra oportunidad, pero te quiero dar las gracias, ¿no?, por habernos ayudado a entender también la importancia de este proceso que comienza hoy. Gracias a ti, Mirna, por la oportunidad de llegar a nuestra audiencia también. Gracias, en todo caso. Bueno, que te vaya muy bien, que vamos a ver cómo se da este proceso hoy día y vamos también cerrando ya. Gracias, Carmen Luz. Los dejo invitados para que continúen con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, que van a estar analizando también lo que va a pasar en un ratito más ahí en el Congreso de Santiago, y nos despedimos para reencontrarnos mañana a las 8 en punto en Al Pan Pan, aquí en elmostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir.